Hola familia, bienvenidos a este vídeo de reprogramación del ego y conexión con el alma a través de las flores de Bach. Hoy quiero hablar de Mimulus. Mimulus es uno de los 12 curadores, que fueron las 12 primeras flores que descubrió el Dr. Bach y que pertenece al primer grupo, que es el grupo para el temor, y allí coincide con Aspen, Cherry Plant, Rock Rose y Red Chestnut. Bien, ya sabéis que hay flores tipo que corresponden a una personalidad determinada, y luego hay flores que trabajan los rasgos de personalidad y otros estados emocionales pasajeros. En este caso, Mimulus se encuadra en las tres clasificaciones. Es una flor tipo, pero primero vamos a hablar de ella como estado emocional o rasgos de personalidad. Pero antes de todo, voy a dar la definición del Dr. Bach, porque creo que es importante que se tenga la definición con sus palabras. En otros vídeos que he hecho de otras flores también la he dado. Bach dijo de Mimulus que era para el miedo a las cosas del mundo, la enfermedad, el dolor, los accidentes, la pobreza, la oscuridad, la soledad, las desgracias, los temores de la vida cotidiana, y que estas personas que necesitan Mimulus soportan el miedo en silencio y secretamente sin hablar de ellos libremente a los demás. Vale, pues como estado emocional pasajero, rasgo de personalidad, Mimulus trabaja los miedos tangibles con un origen conocido y que generalmente son anticipatorios. Y entre muchos voy a nombrar algunos de ellos y ya luego vosotros añadís a esta lista lo que queráis. Y es miedo a las personas, a los extraños, a los familiares, a las multitudes, a hablar o a ser interrogado, a estar solo, sin confundir con la dependencia emocional. Miedo a estar solo porque pienso que me va a pasar algo si estoy solo y no me van a socorrer. A la muerte, al futuro o a morir. A perder los amigos, a perder el trabajo, a perder la familia, la pareja, los hijos, a perder dinero, a perder los bienes materiales, a insectos, ratones, perros, animales, serpientes, pájaros. Pájaros lo digo porque yo tenía fobia a los pájaros y es algo que he solucionado. He solucionado muy bien, bueno, increíblemente. No, de increíble nada, esto es la maravilla de las flores. Miedo a situaciones nuevas, trabaja muy bien las fobias, hay TOCs que también los trabaja muy bien, en fin, etcétera. Infinitos miedos que, bueno, pues nos pueden parecer increíbles, pero muchas personas tenemos. Bien, pues ¿qué ocurre cuando se toma Mimulus para todos estos miedos? Pues lo primero que ocurre es que se reconoce que el miedo es algo mental y que se puede resolver pues con métodos mentales. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que los miedos son películas que nos montamos, paranoias, pensamientos e ideas negativos de algo que aún no ha pasado, pero creemos que nos va a pasar o creemos que va a ocurrir. Entonces, a ver, es una paranoia. De la misma manera que estamos pensando de esa forma negativa, podemos pararnos y decir y intentar pensar de la forma contraria, de la forma positiva. Elegir simplemente. Mimulus nos ayuda a elegir el pensamiento positivo del futuro en cuestión que nos está asustando. Mimulus nos conecta en este caso con nuestro yo superior y con ello retomamos la tranquilidad y la confianza. Nos aporta valentía y una visión positiva del futuro. ¿Vale? Bien, y esto es como rasgo de personalidad y como estado emocional pasajero.
cómo es Mimulus como flor tipo, como personalidad o patrón mental. ¿Bien? Bueno, pues explicaros primero que las personas que son de tipo Mimulus sienten que la existencia es muy pesada y que la llevan cargada a los hombros, inclusive a veces con deseo de desaparecer de ella. Son personas muy tímidas, retraídas, vulnerables, muy inseguras, reprimidas y muy introvertidas. Son personas que tartamudean y hablan con voz velada, aunque a veces también pueden hablar mucho y muy deprisa debido a su nerviosismo. Se sonrojan enseguida, ¿m? Y a veces emiten risitas así como nerviosas. ¿M? También hay que decir, porque claro, suelen ser personas pues bastante pálidas, delgadinas, con muñecas estrechas, pero no todas las personas Mimulus, de tipo Mimulus, tienen esa apariencia física o tienen esta tartamudez. Hay personas que tienen una apariencia en el día a día vigorosa y extrovertida, pero en realidad por dentro son Mimulus. Son muy inseguras, son tímidas, aunque no lo parezcan. Característica importante de las personas Mimulus es que son muy sensibles, física, sensorial y energéticamente. Y aquí podríamos encuadrar a las PAS, a las personas PAS, que son personas altamente sensibles, que haré un vídeo hablando de ellas y cómo la terapia floral les ayuda. Pero eso será para otro vídeo, ¿vale? Bueno, pues como decía, son muy sensibles, hipersensibles, y son personas que no toleran el ruido, las luces agresivas, los golpes, la comida copiosas, las multitudes, las actividades intensas, competitivas, la presión excesiva, la humedad, el frío, el calor, ciertos tejidos, etcétera. De los que me estáis escuchando, que sois así, ya sabéis qué más cosas poner aquí, ¿verdad? Bien, ¿qué le ocurre a Mimulus? Pues con toda esta hipersensibilidad se siente inferior a otras personas. Se percibe como inútil, inadecuado y está convencido además, y esto es la creencia limitante de Mimulus, está convencido de que los demás lo van a rechazar y que lo denigrarán. Siente que las personas, por eso no les gusta ser el centro de la atención, siente que las personas van a estar pendientes de él solo para criticarlas, para juzgarlas y para desaprobarlas. Y esto, imaginaros, los lleva a una hipervigilancia de estar todo el tiempo controlándose a sí mismos y controlando a todo lo de su alrededor, que los agota energéticamente. Claro, entonces básicamente son reprimidos y frenan sus anhelos, emociones y espontaneidad, o sea, siempre controlando y reteniendo. ¿Para qué? Para evitar la humillación y el rechazo y el sentimiento del ridículo tan grande que tienen. Entonces, claro, cuando se presentan delante de ciertas situaciones, como por ejemplo es hablar en público, o tener que pedir un aumento de sueldo, o pedir algo a alguien, algo que tiene que ver además para él, puede llegar al entrar en pánico, puede llegar a bloquearse, inclusive hablando en público quedarse totalmente en blanco. Bueno, hablar en público, que no significa hablar delante de 300 personas, que puede ocurrir hasta en un grupo de amigos si la situación de Mimulus es muy negativa. Claro, ¿esto qué crea en Mimulus? Pues en Mimulus crea una tensión interior muy fuerte, una ira interna reprimida que puede llevarnos a un sentimiento de culpa, de allí a una tristeza y de allí a inclusive enfermar físicamente. Bien, entonces quedarnos claro que en Mimulus hay un temor exagerado
a sufrir cualquier tipo de humillación o vergüenza social. Y un enorme miedo a la evaluación negativa y a ser rechazado. Y por eso tiende a aislarse activamente. No es que a Mimulus le guste la soledad, por ejemplo, a Impatiens le gusta trabajar solo porque le molesta la gente que vaya más lenta que él y está solo tan ricamente. Mimulus se separa por estos miedos que estoy comentando. Al no exponerse, se siente seguro y le puede sentirse seguro. O sea, se queda sin contactar con las demás simplemente por no sentir ese miedo tan atroz que tiene a sentirse humillado y rechazado. Claro, esto llevado a un Mimulus muy muy negativo, inclusive puede acabar en fobia social, que esto ya es un problema más grave. Bien, ¿cómo va la cabeza de Mimulus? La cabeza de Mimulus va a 100%, con pensamientos repetitivos de preocupación siempre. Por supuesto, ya sabéis que el miedo es una preocupación, es una preocupación que no tiene base, aunque decimos que son miedos de origen conocido, pero tampoco tiene una base en la que podamos decir esto va a pasar sí o sí. Entonces, la mente de Mimulus está siempre en el easy, easy, easy. Eso por un lado. Y por otro lado, visualizando escenas negativas y en su mente una conversación tras otra, pasada o futura, en la que, como quiere evitar malas interpretaciones, la repasa, y así, aunque haya sido pasada, la repasa, por si acaso ha habido algo, y si es futura, pues imaginaros, ensayando, para que no quepa en ningún momento una mala interpretación del otro interlocutor de lo que Mimulus está diciendo. Claro, esto le lleva a un estado de ansiedad impresionante. La ansiedad que le lleva al pánico y que le lleva a la angustia. Y esto puede acabar en depresión. Y porque en realidad puede acabar en un gran desánimo e inclusive hace que Mimulus tire la toalla. Por ese miedo deja todo antes de tomar acción en algo, por ese miedo al rechazo que tiene y a la humillación. Por supuesto, Mimulus puede caer en la hipocondria pues muy fácilmente, como está claro, ya sabéis que es el miedo a enfermar. Y hay un miedo que tiene Mimulus muy fuerte, que es el miedo al fracaso, pero todavía tiene muchísimo más miedo al éxito. ¿Por qué? Porque si tiene éxito, él mismo se sabotea, porque si él al final tiene éxito, tiene que salir fuera de su zona de control, de confort, y en su cabeza piensa que podrían descubrir los demás que es un impostor. Esto es una creencia limitante también. Bien, pues esto es en esencia lo que es Mimulus como flortipo. En la parte negativa, cuidado. Luego hablaremos de la parte positiva. Hay algo que quiero, que es muy bonito además. Bach decía que la lección que tiene que aprender Mimulus es el de la compasión, y podemos preguntarnos, bueno, a ver, es una persona hipersensible, tiene miedo a la humillación y al rechazo. Lo de la compasión no nos cuadra aquí mucho, pero ahora veréis como sí. Mirad, Mimulus tiene que asumir y aceptar su sensibilidad, su naturaleza sensible, y aprender a tener empatía con aquellos que son tan sensibles como él, porque a Mimulus le molesta la sensibilidad de los demás, porque los demás le están haciendo de espejo, porque no acepta, hablamos Mimulus negativo, no acepta su sensibilidad. Bien, entonces no tiene compasión con los demás.
por supuesto, porque no la tiene consigo mismo. No. Quiero decir, hablamos de que todo es un espejo. Si yo me tengo miedo a que me humillen y tengo miedo a que me rechacen y a que me denigren, es porque yo ya me lo estoy haciendo a mí mismo. Esto es importante, ¿no? Que lo tengamos en cuenta. Entonces, tener compasión conmigo misma por mi naturaleza sensible y con los demás, con la sensibilidad de los demás, pero no solo se trata de sentir compasión, sino hay que pasarla a acciones concretas. Y aquí, ¿qué ocurre con Mimulus aquí? Mimulus no se atreve a tomar acciones concretas de ayuda a los demás por miedo a ser rechazado o a hacer algo inadecuado o a ser denigrado, ¿vale? Y entonces, gracias a su sensibilidad, Mimulus tiene unos grandes dones para poder ayudar a los demás, pero ocurre que no se atreve a mostrarlos. Esa es la gran lección de Mimulus. Mimulus es capaz de ser muy, muy compasivo, muy, muy empático, pero ese miedo a ser rechazado es el que le impide coger sus dones y servirlos al mundo, pasarlo a acciones concretas. Entonces, Mimulus le ayuda a todo esto. A atreverse a realizar acciones sin miedo a ser rechazado y criticado. Entonces, claro, cuando Mimulus, gracias a la toma de Mimulus, las personas tipo Mimulus aprenden a amar su hipersensibilidad, ganan autoconciencia, ganan autoconfianza y aprenden a verse como alguien válido y valioso. Y en ese sentirse, en ese verse así válido y valioso, pueden ser útiles en este mundo y pueden ser útiles para los demás. Así que es muy bonita la lección que viene a aprender Mimulus. Con Mimulus se aprende la lección de la compasión como hemos visto, y la persona tipo Mimulus aprende a vivir con su constitución sensible, que es algo precioso, es un don que tiene que aprender a valorar. Y en este aprendizaje que le da Mimulus también aprende a apartarse de vez en cuando del mundo, porque es muy necesario para él, sin sentimiento de culpa, para recargar sus reservas vitales y brindar descanso a su sistema nervioso, que es tan sutil, ¿no? Y que percibe tanto. Entonces, con las personas en Mimulus en positivo, son aquellas personas que se enfrentan al día a día, a todas las pruebas y dificultades del día a día con ecuanimidad, valentía, alegría y humor. Aprendemos con Mimulus a comprender con comprensión y valor nuestras cualidades y aprendemos a aportarlas al mundo. En resumen y en 2 palabras: valentía y confianza. Y esto es Mimulus. Si os reconocéis en esta personalidad, o conocéis a alguien, que tenéis algún amigo, algún familiar que lo reconocéis también como Mimulus, bueno, pues ya sabéis un poquito cómo tratarlos o cómo trataros a vosotros mismos. Si ya para despedirme, si os ha ayudado este vídeo, os invito a que lo compartáis para que otras personas se puedan beneficiar de él. Y bueno, dependiendo desde dónde me estéis viendo,
sea Instagram, YouTube o Facebook, pues os invito a que me sigáis, a que me deis un me gusta y bueno, a dejar algún comentario si hay alguna duda que os ha quedado, tenéis alguna sugerencia o queréis hacerme alguna pregunta, yo os voy a contestar y voy a tener en cuenta todas las sugerencias. Así que aquí os dejo con Mimulus para que lo reflexionéis. Y nada, muchas gracias y un abrazo de alma para todos y hasta el próximo vídeo. Chao.